Es muy guay. Y Uranes y la disco resplandece, películas de ciencia ficción doméstica realizadas por actores no profesionales. Pues bien, después de todos estos títulos engordando su filmografía, el director se está preparando para rodar su primer largometraje, que no vamos a decir que da el salto al largometraje, que esto es algo que nos da mucha rabia, sí. Pero lo que sí le hemos preguntado a Chema es por la diferencia que encuentra ahora, después de toda su trayectoria produciendo cortometrajes, a la hora de encarar una elaboración de una pieza pues de más de 60 minutos y por qué la historia de Espíritu Sagrado le pide más tiempo de metraje. Yo fantaseo mucho pensando que la única diferencia entre un largometraje y un cortometraje es que se ruedan más días. Esa es un poco siempre lo que, como mi fantasía y lo que digo a todo el mundo. Si es lo mismo, si voy a hacer lo mismo, solo que en vez de rodar 3 días voy a rodar 30. Bueno, es un poco una especie de consuelo que me pongo a mí mismo cuando veo el jari en el que me estoy metiendo al hacer un largometraje. Jari de presupuesto, de gente trabajando, de localizaciones, de personajes. Bueno, es una barbaridad. Pero bueno, el espíritu, que es lo que cuenta, el espíritu de mis películas es siempre el mismo, siempre pues son muy parecidas, están en el mismo sitio, con el mismo tipo de personajes y tal. Entonces eso permanece. Entonces podemos decir que las diferencias pues al final tampoco son, más allá de lo técnico, tampoco son demasiadas, ¿no? También creo que suena a yo intentando consolarme a mí mismo. Y como no podría ser de otra manera, cualquier obra de Chema de llevar título sugerente para su primer largo ha escogido, como decías antes, El Espíritu Sagrado, una película que, por lo que nos han contado, continúa con el universo particular del director, la ciencia ficción de andar por casa, con invasiones alienígenas preocupando a ciudadanos levantinos. Y que cuenta con el apoyo de la incubadora D-Screen, que es el programa de desarrollo de largometrajes de la ECAM, dirigido a cineastas emergentes de España, a los que ayudan y bueno, pues donde ellos reciben asesoramiento de profesionales nacionales e internacionales. Vamos, que el proyecto está a puntito de echar a rodar y antes que nada, en momento exclusivo a Las Entendidas, le hemos pedido a Chema que nos adelante de qué va Espíritu Sagrado. Bueno, en cuanto a la historia de Espíritu Sagrado, la película sucede en Elche, una ciudad levantina estándar, y concretamente en el barrio de Carrús, que es un barrio donde yo he vivido casi toda mi vida, un barrio obrero que se construyó como muy rápido en los años 60 para alojar a la cantidad de gente que vino de otras provincias, sobre todo de Albacete y Andalucía, a la ciudad a trabajar en la industria del calzado. Entonces en ese barrio, que yo conozco muy bien, pues va a suceder una historia de ciencia ficción que va en torno a un grupo de gente que han formado una especie de asociación en torno a los ovnis, a los platillos volantes, que tienen un líder, que es un señor mayor que en los años 80 se hizo una especie de tour por televisiones españolas hablando de su supuesta abducción, una persona que en esa época pudo haber sido entrevistado por Javier Cárdenas, así os hacéis una idea, ¿no?, del tipo de personaje. Entonces ese hombre es como el líder de este grupo y este hombre se muere, porque si ya es un señor mayor, muere no hay nada detrás de su muerte, aparte, ya ha llegado su hora, se muere, ¿no? Entonces la muerte de este hombre, en uno de los miembros de este grupo de aficionados a la ufología, pues crea ahí como una especie como de fantasía que no tiene quien la controle, ¿no? Porque hasta ese momento ese señor actuaba un poco como controlador, digamos, de las fantasías, y ahora ese control ya no existe, ¿no? Y simultáneamente en España ha desaparecido una niña, y esa niña resulta que tiene una hermana gemela. Entonces cuando la madre va por televisión, ese tipo de cosas, ya no tiene que enseñar una fotografía porque va acompañada de una niña que es exactamente igual, ¿no? Entonces esta película, Espíritu Sagrado, cuenta un poco la relación entre este miembro de esta asociación de aficionados a la ufología
y esta niña que se ha convertido en una simulación prácticamente de su hermana desaparecida. Hace unas semanas conocíamos la noticia de que además la producción de esta peli cuenta con un aliado fuera de nuestras fronteras, la productora con sede en París, La Fábrica Nocturna. Y es que a pesar de que el cine de Chema retrate muy bien todo lo que entra dentro de lo que entendemos por Kitsch español, es cierto que gusta y se comprende muy bien fuera de nuestro país. De hecho, cuando vimos el corto en Berlín, la gente se reía en momentos que decíamos, pero están entendiendo de lo que va. Yo creo que en general cualquier cosa que conecte con ciertos localismos y que se aleje un poco del cosmopolitismo, creo que puede ser apreciado de una forma más global, aunque parezca una paradoja, ¿no? A mí no me gusta nada lo cosmopolita, no me gusta nada en absoluto, porque creo que no deja de ser una uniformización, ¿no? Entonces, hay muchas películas que perfectamente puede haberlas hecho uno de Elche, uno de Lituania o uno de Wisconsin, ¿no? Porque al final, pues tienen una forma de hacerse, pues un thriller policíaco, no sé qué, se ha uniformizado todo eso, incluso los nombres, los personajes, lo que llevan puesto, los coches en los que se suben, las frases que dicen, ¿no? Esa uniformización a mí no me interesa nada, ¿no? Entonces, me gustan mucho las cosas que no solamente no renuncian a lo local, a lo particular, no solamente no renuncian a ello, sino que lo celebran, ¿no? Que hacen de eso como su bandera, ¿no? Como su fuerte. Y yo creo que eso es lo que hace que, bueno, a un determinado tipo de público, no todo el mundo, claro, le interese, pues a lo mejor a alguien que está pues en Estados Unidos o en países latinoamericanos o en países del este de Europa, de repente le interesen mis películas, ¿no? Porque tienen esa conexión con algo que solo existe aquí o que es muy particular o que es muy local, y creo que eso por un tipo determinado de público se aprecia, un tipo de público que soy yo también aprecio ese tipo de cosas. Le preguntamos al director por cuáles cree que son los ingredientes de su cine que conectan con el público internacional y si vamos a ver un gran cambio en su nuevo trabajo en cuanto a lo que ha estado caracterizando sus historias hasta el momento. En esta película no va a haber ningún cambio, cero versatilidad. Yo no, o sea, probablemente soy el director menos versátil de la historia del cine. Hago siempre lo mismo y además con alegría. O sea, me gusta mucho hacer siempre lo mismo. No es para mí en absoluto un problema, sino que yo tengo como 4 coordenadas, así como que están como muy cercanas, siempre pues en el mismo tipo de ciudad, que efectivamente es un ambiente como levantino, eso, mediterráneo, el mismo tipo de personajes, que no son actores, con un físico, bueno, tal que tampoco digamos es el estándar que sueles ver, y mismo tipo de atmósferas, digamos, de así un poco de ciencia ficción, misteriosas y tal, pero claro, todo mezclado con esta domesticidad máxima, ¿no? Y naturalismo máximo. Entonces a mí esas coordenadas no van a cambiar. A mí me parece que no son en absoluto limitadas, o sea, creo que hay un mundo muy amplio por explorar entre esas coordenadas y me gusta, pues eso, seguir explorándolo, y así va a ser en esta película. O sea, el que le hayan gustado las anteriores, pues es probable que le guste esta, y el que no le hayan gustado, pues no le va a gustar tampoco, porque no aporta nada. No aporta nada nuevo. Por último, le hemos preguntado a Chema si de nuevo para Espíritu Sagrado se ha rodeado de compañeros de profesión con los que trabaja normalmente, como Leonor Díaz, que es directora de arte, Alberto Gutiérrez, director de foto, Ion de Sosa, también director de foto. Sí, yo suelo trabajar siempre con las mismas personas. Leonor Díaz ha estado desde el principio encargada del arte, lo que sería el diseño de producción, ¿no? Tanto el arte como el vestuario conjuntamente, y creo que sí hay, o sea, creo que su trabajo ha supuesto, o sea, si lo que yo hago tiene un estilo, digamos, es reconocible, gran parte de culpa es por ella, ¿no? Por esas aportaciones que hace en el arte y vestuario. Últimamente he trabajado con Ion de Sosa también en la fotografía, cuando he rodado en 16 milímetros, que será también en el caso de esta película. También se va a rodar en celuloide, y bueno, voy a
continuar trabajando con él. Y bueno, a mí me gusta eso, trabajar en general con gente que conozco, con los que comparto referentes, con los que comparto humor, con los que me entiendo, y me gustaría que siguiera así, no solamente en esta película, sino en muchas más. Y hasta aquí la segunda temporada de Las Entendidas en versión podcast. Podéis aprovechar el descanso estival para ir mucho al cine. Creemos que os hemos dado bastantes motivos. O si os pilla en el mar, para repasar los podcasts que tengáis pendientes, boli en mano, que luego nos preguntáis por ahí qué os recomendamos. Podéis seguirnos en nuestro Instagram y en Twitter en las_entendidas, pero no os esperéis mucha actividad porque os daremos un descansito hasta septiembre. ¡Hasta Venecia! Las Entendidas, un programa de Alexia Guillot y Adriana Cabeza. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605 66 36 70 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. La hija de Irma Soriano nació al mismo tiempo que yo. ¿Qué? Y entonces yo no me llamo Triana porque su hija sí. Nos vemos en el lago de Como, chicos. Adiós.